Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Esperamos que se encuentre muy bien y que esta semana pues haya iniciado con buenos augurios, con buenas noticias, con una buena situación, que el Día de las Madres, pues quienes todavía tienen la disfrutaron, le dieron sus regalitos, la pasaron muy bien. Y bueno, esos son los mejores deseos de su programa Estado de los Estados, y yo espero que también de Jorge González Durán y de Hugo Trejo. ¿O no están felicitando ustedes a las madres, señores? Claro que sí. Felicidades a todas las madres, pero sobre todo también a aquellos que todavía tienen y que la tienen, ¿no? Porque hay unos que de plano no tienen. Y bueno, sí, las razones pueden ser muchas, pero sabemos por el tono a quiénes te refieres, mi querido Hugo. Yo ya le compré una plancha a mi mamá, un regalo que estaba esperando con ansiedad, porque pues tenía una de carbón, entonces imagínate. Entonces, pues yo si hubiese sido tu mamá te agradezco mucho la plancha, pero más te hubiese agradecido el burro. Obviamente para planchar, ¿verdad? Don Jorge, fíjate, entre que se la quiere pasar haciéndome enojar, provocándome, dándome de picones, pero hay situaciones en las cuales tenemos muchas coincidencias y las tenemos desde hace mucho tiempo, y no es necesariamente en el afecto o en que yo piense que está guapo, no, se trata de acontecimientos y situaciones de análisis de lo que sucede en el país. Fíjense que hoy por la mañana escuché un comentario. Se dijo que se estaban matando periodistas porque no tenía caso matar políticos. Los políticos están, pues, muy cerca, coludidos con la delincuencia organizada. Los jueces, obviamente, están limitados por estar aterrados, amenazados o también comprados. Las policías, pues, ni se diga. Entonces, los únicos que daban la cara, que estaban enfrentando las situaciones de violencia y de muchos otros reportes adversos en nuestro país, éramos los periodistas. Eran los que era necesario callar. De ahí que solamente en este año, pues, ya se tenga un promedio de 2 asesinatos por mes. Bueno, 2.2 porque al registrarse el 11º en los primeros 5 meses del año, pues da esta fracción que parecería ridícula, pero que lo que señala es un muerto más. Son más de 35 los que van durante el régimen de López Obrador, lo cual ya lo ubica como el sexenio en el que se han registrado más muertes de periodistas. Y creo que los factores no tienen solamente que ver con la delincuencia organizada. Creo que se están afectando intereses políticos, sobre todo de los de la Cuarta Transformación, y por otra parte este odio que el presidente fomenta en sus mañaneras, bueno, tiene consecuencias, y me parece que estas son de esas consecuencias. Así que no contentos con crear muertos, con tenerlos que reportar porque se manejó mal la pandemia, por las acciones de aquellos que son felicitados porque se portan bien durante los procesos electorales, por la falta de medicamentos, por la desnutrición, que tendríamos aquí que culpar a la hambruna, etcétera, es que López Obrador pasará al lado más negro y triste de la historia de este país. ¿O ustedes qué opinan? Fíjate que la violencia está realmente imparable. Y yo lo sintetizo así. Es verdad que existe una delincuencia organizada
que está ampliando sus redes de negocios a todo el país y que está enfrentándose y que se vive un enfrentamiento entre estas redes mafiosas para ampliar su dominio territorial. Y una de esas regiones en donde se está dando esta disputa con mucha fuerza es en Quintana Roo, en el Caribe mexicano. No solamente en Cancún, sino también en Puerto Morelos, en Isla Mujeres, en Cozumel también, una isla antes apartada de esta violencia, pero Cozumel también está en disputa, lo mismo que Playa del Carmen, Tulum, ni se diga. Pero no solo allí, sino que también en Felipe Carrillo Puerto es fuerte la presencia mafiosa. Y en el sur del estado, en Mahahual es muy fuerte, en Limones, en Bacalar y en Chetumal, por su carácter fronterizo. Pero si bien es peligrosa esta mafia, lo que le llaman delincuencia organizada, refiriéndose a las mafias, yo creo que es más peligrosa la delincuencia organizada política, de carácter político. Y antes los políticos, a mi juicio, le daban protección a las mafias. Ahora ya las mafias impulsan a políticos para que aspiren, para que obtengan el poder. No se ha estudiado, porque además es peligroso, la presencia mafiosa en las campañas electorales, que se vive particularmente en Quintana Roo y naturalmente en los otros estados en donde van a haber cambios. Fue denunciada por los líderes de los partidos políticos, recordarás, se presentaron ahí en una oficina en la ONU y presentaron incluso documentación en donde se hablaba de la presencia, se demostraba la presencia de grupos de narcotráfico en las elecciones del año pasado, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Así es. Sí. Sí, mira, sí ha habido, se puede decir que la violencia viene desde hace años, ¿no? Viene desde antes del periodo de Fox, empezó a evidenciar y ya se agudizó con Calderón al pronunciar su proclama de guerra contra el crimen organizado. Y lo que hemos visto a lo largo de todo este periodo sangriento para el país ha sido que el Estado, cuando quiere, combate eficazmente a los grupos delictivos, cuando quiere. O sea, la política de Andrés Manuel del 2018 para acá inició con un cambio, ¿no? Dijo que iba a dar abrazos y no balazos y que iba a atacar las fuentes de la base, vaya, el combatir la miseria, combatir el desempleo de los jóvenes, darles actividades y todo eso. Sin embargo, eso no ha mermado para nada la actividad violenta en el país. Y obviamente se ha equivocado de estrategia, ¿no? Se ha equivocado de estrategia y el crimen sigue rampante en todo el país. Y decía, ¿no? Que lo que hace falta es voluntad de querer combatir el crimen organizado. Y pongo como ejemplo el caso del propio Felipe Calderón, cuando le dio por combatir a los Zetas, que era una organización muy peligrosa, militarizada, se había dispersado por todo el país, y cuando quisieron la combatieron con eficacia, con el apoyo de la DEA de los Estados Unidos, a través de la Marina, que era la secretaría que le gusta a la DEA usar, y que fue muy eficaz en ese combate. Arrasaron prácticamente y borraron del espectro de las mafias a los Zetas. ¿Por qué? Porque el Estado se enfocó a eso, ¿no? Y es cierto, le cuestionaron todas las víctimas y todas las muertes, se las achacaban al gobierno. Hay quien se atrevió a querer enjuiciar a Calderón como un asesino, o sea, un multihomicida, lo que es absurdo completamente, porque la guerra no la propició el Estado mexicano, la guerra se daba entre los propios grupos delictivos que se enfrentaban por las plazas y por sus intereses.
Bueno, lo que quiero decir es que el Estado mexicano se ha desligado de un combate frontal a los grupos organizados y eso no le ha repercutido favorablemente a la sociedad, al contrario, el crimen ha seguido manifestándose un día sí, otro también, y cada vez, ya lo había comentado en este espacio, Lilia, que al principio de la pandemia veíamos lo grave que era la pandemia, el efecto mundial, pero señalé, y bueno, pues al final de cuentas, algo tan peligroso, algo tan grave como una pandemia tiene un fin. Hay una luz en el fondo para salir del túnel, ¿no? Y esa luz, al final de cuentas, parece que ya nos llegó a todos, se generaron las vacunas y cada vez hay menos infectados y ya se habla pues de un fin de la pandemia. Pero el fin de la violencia en México no se ve. No se ve siquiera una chispita de luz en ese túnel oscuro en el que nos metimos desde hace más de 20 años. Y también siguiendo con esto, Lilia, perdón que me haya extendido un poco, el ejemplo también lo tenemos en Quintana Roo. Mira, ¿qué tanto hace que Tulum estaba sumergido? Era el principal foco de violencia del Estado, ¿no? Todos los días había eventos. Y de repente se meten la Guardia Nacional, se meten la seguridad, de alguna manera Marciano Tzul se ha encarado más directo este problema, los otros lo evadían, incluso se les consideraba que estaban involucrados, Víctor Mas, por ejemplo, ¿no? Y vemos que por lo menos en Tulum ya no es el Tulum que teníamos después, antes de septiembre pasado. O sea, ha cambiado porque hay una presencia permanente de la Guardia Nacional, porque los cuerpos de seguridad están enfocados ahí, han agarrado a un montón de pequeños de distribuidores y cosas, hasta algunos representantes de la mafia más de mayor importancia. Entonces, uno se pregunta, ¿y esto por qué no lo hicieron antes? ¿Y esto por qué no lo hacen de manera permanente en Playa del Carmen, en Benito Juárez, en todo el estado? Como pasa en todo el país. Porque no hay voluntad política para hacerlo. A eso es que hoy las noticias a nivel nacional ubican a Tulum con un rebote de COVID muy importante. Sí. Entonces, no una cosa por otra. Entras a otra, ¿no? El chiste está que, pues, los gobiernos estatales, el gobierno federal, tiene, no sé si una mentalidad, ¿cómo se llama? Bizarra, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, bizarra, ¿no? Bizarra, sí, está bien. Porque, pues, como que están cortos de entendederas, algo sucede. Fíjate, hablando de la violencia, en los crímenes diarios, de los reportes, de que no hay masacres y la realidad golpea el rostro del presidente, mostrándole que los asesinatos son de 8, 10, 15, 17 personas. Fíjense ustedes, tenemos el antecedente de dejar escapar a Ovidio. Bueno, ahí va caminando, es imborrable, porque pues ofrecen una buena cantidad por los hijos del Chapo Guzmán, ya de recompensa por el Mayo Zambada y por el que más dinero pide los Estados Unidos en caso de dar información para su captura, es por Rafael Caro Quintero. Él alcanza $20 millones de recompensa, el otro, el Mayo Zambada 15, los hijos de el Chapo Guzmán 10, y así nos vamos. Bueno, $10 millones. Todos, estoy hablando de millones de dólares. Bueno, muy bien. Hay esta cuestión, sabemos que hay un enfoque directo de los Estados Unidos sobre México, porque pues ya saben también de las ligas de los cárteles con los grupos terroristas árabes, y bueno, pues ellos al terrorismo, vaya que sí, que le dedican muchas horas para su eliminación y para mantener su seguridad. Y López Obrador pretende llevarse a Maduro, hablar por Maduro, y que pues en la cumbre no se limite la presencia ni de Venezuela, ni de Honduras, ni de Nicaragua. De Cuba. ¿De Bolivia? De Bolivia no hablo, pero podría también meterse en el mismo ajo.
porque recuerden ustedes que hubo un calificativo ya desde Donald Trump hacia Maduro y su relación con el narcotráfico y las acusaciones por el lavado de dinero. Pero en el caso de Honduras, acaban de detener al expresidente saliente, por cierto. Ya antes habían aprendido a su hermano por nexos con el narcotráfico. Y pues la presidenta ahora no parece estar en los Estados Unidos no parecen estar muy satisfechos pese a haber conseguido la extradición de este expresidente. Y bueno, pues no va a la cumbre, ¿verdad? Y en el caso de los cubanos, pues es una situación de los Estados Unidos y la isla que tiene muchos años y que de ninguna manera López Obrador es el líder que Centroamérica estaba esperando como para que se meta en este discurso de que si no invitan a estos tres con esas características, ¿verdad? O sea, que llegue Maduro y que lo aprenda, ¿no? Pues surgir o pretender surgir como líder, ¿eh? Y decir, bueno, pues es que si no invitan a estos tres, yo no voy a ir a la cumbre, ¿eh? Voy a mandar a Marcelo. Bueno, hay una simpatía abierta por parte del señor presidente, no solamente de aquellos que son, pues, más allá de presidentes y más allá de autócratas, que han llevado a sus países al esclavismo, a una pobreza mayor, a una expulsión inclusive del estatus internacional, porque pues en Europa no les interesa mucho invertir en sus países ni nada que se le parezca. Es eso lo que pretende el señor López Obrador, imitar, y por eso habla también y dice que Canel es un hombre bueno, de buenas intenciones, muy trabajador. Es bueno que hubiese encarcelado a los jóvenes estudiantes manifestantes, es bueno que tenga a los opositores tras las rejas. ¿Que acaso López Obrador no quisiera hacer lo mismo con todos aquellos que le critican? Porque, pues, pensamientos y palabras de odio las tiene todas, ¿eh? Entonces yo no sé si siente una gran admiración por estos tres fulanos. Bueno, sí, fulanos, la señora también es fulana. Si lo tiene o qué es lo que está pasando. Hugo, con tu comentario. Sí, te decía, ¿no? Que es la pretensión de querer erigirse como un líder latinoamericano la que hace, pues, que el presidente busque tratar de estar, pues, con algunos de los presidentes que, entre comillas, se puedan estar, se identifican por el lado de izquierda, ¿no? Porque pues es gente como Daniel Ortega que empezó con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tuvo su tiempo en los 80, ¿no? Ya ves que luego fue desplazado por Violeta Chamorro, apenas en la primera elección que tuvieron. Y ya pues regresa por tercera ocasión, Daniel Ortega, ¿no? A Nicaragua, y de una manera completamente reprobable, cometiendo todos aquellos actos que ellos le achacaban a Somoza en su tiempo. No, y peores, ¿eh? Y peores, ¿no? Bueno, está el caso de Maduro, pero mira, del otro lado también hay mandatarios que son invitados a estas cumbres y que pues no tienen nada de presentables, ¿no? Como Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? El brasileño, ¿no? Que también tiene ahí sus cosas en el Brasil, ¿no? Pero hay que entender, yo creo, Hugo, que parte de todas estas reuniones se asientan en intereses de tipo económico. También sabemos que son muchos los textos, los libros, en donde diferentes exfuncionarios americanos han denunciado las cantidades de dólares, los millones de dólares que han sido entregados a diferentes países, entre ellos México, por la presunción de que con esa inversión de los Estados Unidos, con ese apoyo de los Estados Unidos, no inversión, se iban a llevar a cabo proyectos. Nunca se llevaron a cabo ni los proyectos ni las obras y se echaron el dinero a la bolsa. Así es. Los mexicanos y los centroamericanos y los sudamericanos. Porque si algo ha caracterizado a esta parte de América
es la corrupción. Y una corrupción que parece inacabable. Jorge. No, yo creo que es muy acertada la política de acercarse más que a Latinoamérica, a Centroamérica y a Cuba en particular del Caribe, porque el tema fundamental es la migración, el peligro para México y para Estados. Yo creo que México le está haciendo un favor a Estados Unidos. Creo que la política es acertada, no, al margen del observador o de quien sea, de apoyar a estos países con programas para crear empleo en sus propios países. ¿Te parece que y hay una influencia tan grande que, bueno, es el área natural, porque yo vi las ceremonias en estos países y vi que López Obrador es el líder que estaban esperando. Le entregaron las preseas más importantes de estos países, las más importantes. La presidenta de Honduras repitió una frase, cerró su discurso con esta frase que dicen los fans del Obrador: es un honor estar con Obrador. No fue recibido. Yo creo que es un área donde la influencia de México es inobjetable, es fuerte, es determinante. Y en Cuba, bueno, yo no puedo, por mi historia y por la historia de México, renegar de la amistad y de la simpatía con la Revolución Cubana. Sin ignorar que hay errores, que hay tropiezos, retrocesos, los graves problemas que tiene este país, pero que hay que apoyarlo, porque no apoyarlo sería permitir la entrada de esta gente de Miami y la oleada migratoria que esto significaría. No nos lo podemos imaginar. Desequilibraría, desbordaría todas las previsiones. Entonces hay que frenar. Es un servicio de Estados Unidos. Yo creo que lo está haciendo de acuerdo con Estados Unidos en su área de influencia natural. Solo visitó 3 países centroamericanos: Guatemala, El Salvador y Honduras. No visitó Nicaragua, donde es realmente impresentable este presidente, y no creo que ningún país abogue porque participe en esta reunión. Jorge, López Obrador sí está abogando por esos países y visitó estos 3, y el que acabas de mencionar en Honduras ni siquiera. Todos coludos o todos rabones, no podemos permitir que Estados Unidos seleccione, como siempre lo ha hecho, quién es el bueno y quién es el malo. ¿Por qué no? Tú sabes a quién invitas a tus fiestas. ¿Tú sabes a quién invitas a tus fiestas? Ahí no le puedes tú decir nada. Una. Y 2, en el caso de Honduras, que tú tanto señalas, de estas manifestaciones de recepción de gran líder, ni siquiera sabían cómo se llamaba. Ahí estaba el presentador que hizo 2 silencios que francamente fueron vergonzosos. Vergonzosos. En el caso de Cuba, oye, yo no sabía que el gran pacifista, el considerado como un gran pacifista, Francisco I. Madero, le hubiese regalado una pistolita a su tocayo Villa, y que ella anduviera la pistolita en Cuba. ¿Qué clase de escenario es ese? Y sí, muy bien, hay una admiración por el pueblo cubano, por su revolución, por muchas otras cosas que sucedieron hace 70 años o 50 o no sé cuántos, pero sí son 70. Y la realidad actual que se vive en la isla de Cuba no es para el orgullo de nadie ni para la defensa de nadie. Estar metiendo a la cárcel a estos jóvenes, ¿te parece que eso es orgullo? Sí, sí hay muchos lazos, ¿cómo no? Si las muchachas están muy guapas, pues ¿cómo no va a haber lazos? Hugo. Entonces, hay que mantener un equilibrio regional y México está retomando esta posición. Y México está convertido en un tercer país seguro para los Estados Unidos, lo cual es altamente vergonzante, porque por estar manejando una imagen del presidente, que es el gran protector de la soberanía y de la independencia de México y de tantas otras cosas, ni siquiera tenemos acceso o no se tiene acceso a los recursos económicos aceptados de manera internacional para todos aquellos países considerados como tercer país seguro. Estados Unidos tendría que estar haciéndose cargo de la alimentación, el servicio médico y la estadía de todos los migrantes que están en la frontera esperando saber si pasan o no pasan a su país.
y ni eso. Aquí nosotros somos los que pagamos la nómina de 28,000 elementos de la Guardia Nacional para que cuiden las fronteras de los Estados Unidos. Ese es el liderazgo que pretende López Obrador en Centroamérica, Hugo. Pues mira, yo creo que de alguna manera también es una posición política, ¿no? Más que le conviene expresar al presidente López Obrador ante el país, porque al final de cuentas somos nacionaleros, ¿no? Como sociedad siempre nosotros estamos, bueno, desde niño escuchaba las historias, siempre estar en contra de los gringos y siempre los mexicanos eran los que ganábamos en los cuentos, cuando en la realidad siempre nos paliaron, ¿no? Nos apalearon, pero siempre tenemos ese prurito de ser un poco anti-yanquis, ¿no? Y de manifestar la soberanía. Y el discurso de la izquierda en México y de López Obrador, pues ha sido el mismo, ¿no? Igual que en ese mismo tenor. Y ahora que llega como gobierno, aunque por debajo del agua tiene una relación obligada, cordial, y qué bueno que se da así, pues trata de aparentar una autonomía y una independencia que ni económica ni políticamente la tenemos, para ser francos, ¿no? Pero al final de cuentas, eso es lo que hay que vender, ¿no? Porque también en base a esa posición es que ha logrado involucrar a los Estados Unidos en los apoyos estos hacia Centroamérica, ¿no? Ha alcanzado... No le han dado nada. Pues ahora se supone que ahora, después de la reunión que sostuvo con el presidente Biden, van a invertir, al igual que lo ha estado haciendo México, pero en mayor proporción ahora con los Estados Unidos, pues para generar fuentes de empleo, para generar programas de apoyo al empleo en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica, ¿no? Para tratar de atacar desde la raíz el problema de la migración que se ha estado dando de manera tan creciente en los últimos años, a partir de ahí, partiendo de estos países, ¿no? Por la situación política, económica que viven. La CEPAL presentó una ruta para que los países pudiesen aprovechar, si es que se generaban apoyos para fortalecer económicamente a los países con mayor expulsión. Y bueno, los Estados Unidos, de manera casi permanente durante los últimos 4 años, han estado señalando que quieren invertir. O sea, quieren inversión privada con inversión pública en estos países o con inversión de iniciativa privada también, etcétera. Pero entrarle de nuevo a las dádivas para que se quede terceros con ellos y ellos sigan con la víbora chillando, parece que no hay tal disposición. Y los planes y los programas que López Obrador pretende implantar y que aquí no han tenido absolutamente ningún éxito, porque si lo hubiesen tenido, el número de millones de mexicanos en la pobreza y en la pobreza extrema estaría disminuyendo, y no se ve la disminución, al contrario. Sí, claro, pero también hay que ver algo, Lilia, hay que ver que este sexenio pues tuvo la coyuntura negativa de la pandemia, no podemos compararlo, vaya, en lo mismo que ocurrió en el sexenio de Fox o de Calderón o de Peña, porque este ha sido un sexenio muy especial precisamente por el problema de la pandemia, ¿no? Por eso no se puede comparar, y sí, obviamente ha habido una regresión, pero hay condiciones que han sido muy negativas y que no tienen nada que ver con el gobierno, tienen que ver con la situación mundial. Pues sí. Sí, yo creo que... Pues sí, pero lo que pasa es que también yo no veo la situación mundial involucrada en que se gastaran los guardaditos, no veo a la situación internacional involucrada en la situación de las tasas de interés, ni en los nombramientos de funcionarios que tienen que ver con el área económica. No, yo no veo que esto hubiese sido un factor para que México no ha logrado ni siquiera recuperar todo lo perdido antes de la pandemia, hombre. Y ya estábamos con el menos 1.9% de crecimiento al primer año de López Obrador y no se desataba la pandemia. Ya estaba en una situación de crisis económica que merecía una atención inmediata y no se la dieron. Y eso, obviamente, bueno, pues ha recrudecido la situación.
Sí, el problema. Ahora, yo lo que sí es contradictorio en todo esto que está pasando en el país, Lilia, es que a pesar de todos esos señalamientos de que hay una crisis económica, de que el país está mal o está peor que antes, no se refleja en los apoyos que tiene el presidente. Y cuando hay una situación crítica que afecta los bolsillos de la gente, más, sobre todo de la gente que menos tiene, pues este presidente no tuviera la popularidad que tiene, de alguna manera, ¿no? Algo debe estar haciendo bien allá abajo, que a pesar de todo esto que está ocurriendo, porque obviamente los funcionarios, los funcionarios federales, estatales, municipales, siguen siendo los mismos de antes, ¿no? Incluso la 4T es la misma de antes, la gente, los políticos que están en campaña son los mismos de antes, pero lo sigue respaldando la población, que se supone que es la que debe ser más afectada por esta crisis. Eso es lo contradictorio y lo que no nos explicamos por qué pasa, ¿no? Cuando hay toda esta situación, cuando se manejan los números de la macroeconomía y se habla de que el país está mal, que estamos en una recesión, pero pues en el bolsillo a la gente pues parece no afectarle porque sigue apoyando, respaldando un gobierno como el de López Obrador. Eso es lo que todo el mundo se pregunta, ¿por qué sigue pasando esto? Yo creo que estamos viviendo una gran impostura, Lilia, Hugo. Una gran impostura porque ni México es más democrático ahora que antes, ni el gobierno actual es de izquierda, como dice Lilia. No, Así es. Este es un gobierno de derecha, es un gobierno aliado a Estados Unidos, y esta visita de López Obrador a Centroamérica y a Cuba, bueno, se olvidaba que visitó también Belice, es un servicio a Estados Unidos, y que es, la verdad es esa, en el tema que más importa ahora a la población de Estados Unidos, que es la migración. Hay que detener esto, hay que darle soluciones. Y México es un país de contención para eso, y se ofrecen soluciones que van a ser eficaces, quién sabe, pero que cuando menos hay soluciones. Pero es un gobierno de una gran impostura. Este fin de semana viajamos a Yucatán, ¿no? Y la verdad es que es impresionante lo del Tren Maya, cuando menos en esta parte. Son cientos de maquinarias trabajando, se está cambiando el paisaje y no veo o no vimos esta gran devastación de la que se habla. Hay mucha gente trabajando, las obras, cuando menos en este tramo hasta Cancún, están muy avanzadas y se trata de una buena obra hasta Cancún. No sé cómo esté lo de Tulum, había que hacer y merecería hacer un gran recorrido por esta parte hasta Palenque, a Campeche, en fin, pero ahí se ve, hay miles de mexicanos trabajando, a lo mejor mal pagados, a lo mejor explotados, es posible, pero son obras que ahí están, que van cambiando y que yo creo que van a cambiar la vida, ojalá que para bien, de miles de personas. Es una obra realmente importante, y si se extiende hasta Centroamérica, como se dice, hasta Guatemala, muy bien. Pero además no hay que olvidar una cosa. Entre Chetumal, por ejemplo, la capital del estado, el sur del estado, hay una gran relación no solo con Belice, sino con Honduras. Muchos de los habitantes de Chetumal, que inclusive han llegado al gobierno, tienen influencia en la política, tienen abuelos, son nietos. ¿Dos gobernadores? Por ejemplo, los Hendricks, sus padres, sus abuelos eran de Honduras. Los Ortiz y el Adaki eran de Honduras. Y así... Martínez Ross. Martínez Ross, el papá de Martínez Ross, era hondureño. Hay una gran relación con estos países, pues cuando menos una gran relación de afinidad, de consanguinidad. Y esta gente pues le da gusto que sus países de donde eran originarios sus abuelos, pues vuelvan a tener esta relación cercana con México, al igual que Belice, un país olvidado que ahora está donde la delincuencia organizada tiene el control de muchas áreas de este país. López Mateos. Sí. Te faltó Guatemala y López Mateos. Sí, Así es. bueno, se dice que, bueno, y se dice ahí
Él lo niega cada rato, pero no faltan quienes les digan, por ejemplo, de Pigmeño Ibarra, que él es guatemalteco. Y él dice, no soy, y está cansado de decir que no es, pero quién sabe, porque hay quienes le han dicho al Pigmeño que es guatemalteco. Pero además otra cosa importante, Jorge, en relación a eso del Tren Maya y de la petición que le hicieron en Belice, ¿no? Y en Honduras para que se prolongue hacia sus países. En el caso de Belice, pues prácticamente está pegado a Chetumal, no sé, serían unos 100 kilómetros a la capital de Belice, nada más, para conectarlo, ¿no? O por lo menos conectarlo a la frontera, que está pues ahí a la vuelta de la esquina. La frontera está a 7 kilómetros de Chetumal, de donde pasarían las vías, ¿no? Del Tren Maya. No es una inversión que sea así muy considerable en función de la que se está aplicando en toda la obra, ¿no? Entonces, no es tan imposible económicamente que el gobierno, de alguna manera, por querer tener mayor influencia en estos países, el gobierno de López Obrador, pues en un momento lo cambia. Ya ves que de repente así lo hace el presidente, según su gusto y su capricho. O su estado de ánimo. No, nadie. Es un gobierno de caprichos. No hay democracia. Los candidatos de Morena en los 6 estados donde van a haber elecciones el 5 de junio, muchos tienen su origen priista. El proceso interno de Morena despertó inconformidades entre los fundadores de este partido, porque se eligieron a las personas de acuerdo con los intereses del grupo del López Obrador o del grupo que conforman la llamada 4T, lo que significa esto. Yo les digo, si esta es la 4T, imagínate cómo va hasta la 5T, porque no hay democracia interna en este partido, hay dedazo, esta va a ser la candidata, y esto ha provocado escisiones, muchos se han salido de Morena, otros impugnaron legalmente y se han cruzado de brazos para no apoyar la candidatura de... Sí, muy bien, pero ese es el trabajo de la conquista del poder. Creo que en el viejo PRI había, entre comillas, más democracia que en Morena actualmente. O sea, cuando menos se expresaban las fuerzas al interior de este partido y quedaban priistas. Al final era un pleito entre priistas. Ahora es un pleito entre morenistas que han sido relegados, entre priistas, entre gente del Verde y gente también del PAN que están en este partido. Es una mezcolanza que yo no entiendo realmente, pero que es esto que vivimos en democracia, no la vivimos. Que vivimos la mejor libertad de prensa, no la vivimos. Cuando yo subo la información de los hechos de violencia que se dieron en Cancún la semana pasada, muchos colegas, no políticos, tengo que decir, muchos colegas me dijeron, oye, sería mejor no abordar estos temas, porque los políticos te llaman, negocian o te piden hay temor, Lilia, lo que antes no había. Yo reviso mis notas de hace 10, 12 años y podía uno decir de manera muy clara cómo estaba la situación de la violencia. Ahora hay temor en los propios periodistas, porque ya vemos cómo pues aquí han habido hechos de sangre y se están dando en Tamaulipas, en Veracruz, en diversos puntos del país. Hay miedo. Y esto se va a ir incrementando, Jorge, esta zozobra, porque en la medida que la política es infiltrada, ya no infiltrada está, en la medida que la política está siendo dominada por los grupos criminales que ya tienen personeros en campaña, porque no nomás son fuente de financiamiento, sino que ya tienen ahí sus candidatos, en esa medida pues va a ser muy peligroso incluso cuestionar a los políticos como no lo era antes, porque ya te vas a meter directamente con los grupos delincuenciales y estos no se tocan el corazón para atentar contra quien ose interponerse en sus intereses. Y no hay quien te defienda. La Guardia Nacional está presente. Aquí en Cancún, ahí andan los de la Guardia Nacional saludando niños, abrazando viejitas, como si estuvieran en campaña. Y la violencia sigue, ¿no? O sea, pero publican a nivel nacional, fíjate qué manipulación, a elementos de la Guardia Nacional saludando a niños, dándole caramelos a niños en la calle, abrazando viejitas, saludándolas.
¿Y eso qué? Es nada más una manipulación mediática. No, es que hay que seguir la línea, que son abrazos, no balazos. Imagínate, eso Ahora, es. acabas de señalar la actuación de Morena. Y bueno, te podría decir, así con la misma simpleza con la que luego uno expresa ideas que más adelante también uno mismo se contradice, están haciendo lo que tienen que hacer para conservar el poder. Aquí lo criticable es para los partidos de oposición, porque en Aguascalientes están presentando una batalla que al final quién sabe si les dé resultado a los de oposición, a los panistas, porque bueno, pues habrá una cargada sobre todo con mucho dinero para que pueda quedarse esta entidad también en manos de Morena, porque según López Obrador de 6 van a ser 6. Lo mismo pasa en Durango, pero fíjense ustedes, aquí y en Hidalgo, en Tamaulipas, si se juntan los porcentajes que las mismas encuestas revelan de los partidos que van en segundo, tercero y cuarto lugar, en donde no se hicieron alianzas, la suma es muchísimo mayor que la de los morenistas. Esto debería de ponerlos a pensar. Aquí mismo, si el PRD se hubiese unido, el PRI se hubiese unido al PAN y al PRD, también la captura de votos sería algo muy diferente, presentaría un panorama muy diferente para Morena, para el Verde, porque aquí no es Morena, presentaría un panorama muy, muy distinto para el Verde. Y así pasaría en Tamaulipas, igual pasaría en Hidalgo. Pero por alguna razón que no se explica, estos partidos políticos no llegaron a la conclusión de tener que conquistar el poder y habría que aliarse, como en algún pasado lo hicieron en otros estados. En el pasado lo hicieron algunos partidos en otros estados. Ahora en este, que podría decirse que es urgente que lo hicieran, no lo han hecho. Han dejado que corra y que siga el gobierno en manos de morenistas. ¿El por qué? Yo no me lo explico. Podría haber una alianza de facto, ¿verdad? Algo que llamada al voto útil, que comentábamos la semana pasada, que pudiera modificar el escenario. Pero después de ver la forma tan cargada de prepotencia, que pues no es difícil de notar, de la señora Mara Lezama al no presentarse al debate, bueno, pues en la misma están todos los demás. ¿Qué le habrán dicho a los verdes? Ay, chiquita, ¿para qué te presentas? Si vas muy adelante, no te expongas, no te quemes, déjalo así, hombre. Hay cualquier situación nosotros la resolvemos. Oye, frente a eso, pues debieran haber hecho ya algo entre el de Movimiento Ciudadano, inclusive el doctor Pech y Leslie y Laura, y evitarnos el tener que enfrentar una farsa de gobierno, porque doña Mara no va a gobernar el Partido Verde. Dime, Jorge. Fíjate que este diagnóstico que tú haces es muy certero. Nada más le agregaría que estos partidos de oposición a Morena y sus aliados, me refiero al PAN, al PRD y al PRI, ante esto están luchando contra corriente, naturalmente, y le han estado arrebatando o pretendiendo arrebatarle algunas banderas a Morena. Por ejemplo, en Hidalgo, la candidata del PRI al gobierno de este estado ya dijo que va a impulsar el tren tolteca. Esa es su bandera. Quiere decir que la cuestión que para comunicar muy bien a su estado, para para que conectarla inclusive con el aeropuerto Felipe Ángeles. Aquí, tanto José Luis Pech, ayer lo dijeron en el debate, como Leslie, como Laura, dicen, no vamos a acabar con los programas sociales del presidente López Obrador. Al contrario, los vamos a fortalecer. Nadie va a estar al margen. ¿Por qué? Porque la campaña de Morena es, si no votan por nosotros, los programas sociales, que además ya son constitucionales, ya no lo pueden cambiar, menos en los estados.
pero esta campaña de Morena, de decir, si no votan por nosotros, los programas sociales van a acabar. Es decir, los apoyos, lo que ya sabemos, ¿no? Y estos partidos ya abanderan ahora eso. Los programas sociales del presidente van a seguir si votan por nosotros. El debate de ayer, fíjate que yo, la verdad, Lilia siempre ha dicho que es una buena candidata. Yo tenía mis reservas. Ayer yo vi a una Leslie Hendricks muy bien plantada, con un dominio del escenario muy bien. Fue, a mi juicio, la que mejor planteó los problemas del Estado y dio un diagnóstico muy eficaz. No se opuso al Tren Maya, pero dijo que había que revisar, había que estar muy pendientes de la ciudadanía, de que esté allá, de que no haya demasiada, porque dice, ya hay, pero hay que ver que no siga afectando al medio ambiente, y estaremos como gobierno pendientes de la ejecución de esta obra, que ella no desestimó, porque pues, ya sería... Bueno, mira, tú dijiste que el gobierno de Mara va a ser una farsa porque ella no es la que va a gobernar, tienes razón, pero realmente la campaña es una farsa completamente, ¿no? Es una farsa en la que tal vez no estén conscientes algunos de los candidatos de la oposición, sobre todo. Hablo tal vez Leslie en ese afán de querer figurar como candidata a la gubernatura, pues no está consciente y creyó que realmente la posición del PRI era una posición autónoma del partido, autónoma de los priistas locales, pero realmente sabemos que la campaña independiente del PRI responde a los intereses que tuvieron de hacer un solo frente dividiendo el voto opositor. O sea, no se pudo o no se quiso por su dirigente nacional, Alito Moreno, hacer la gran alianza con el PAN-PRD. Y sabemos que también... Nada más interrumpo, Hugo. Si se hubiera hecho esta alianza, Laura Fernández estaría ahorita a 5 o 6 puntos de Mara Lezama. Si el PRI le hubiera aportado sus votos, sus experiencias a sus militantes a esta campaña, que además se hubieran sumado de buena manera con Laura Fernández, porque ella su origen es priista, conoce a todos estos. Así es. Están allá. Así es. Y no se hizo esa gran alianza, si el PAN y el PRD, perdón. Tenemos que ser breves porque se nos acaba. Sí, y el PAN y el PRD hicieron lo mismo, o sea, sabían que estaban actuando para fortalecer el proyecto del Partido Verde, ¿no? Que es el que domina completamente el escenario. Y el único opositor que fue el que se salió de Morena, que es José Luis, el doctor Pech, que está jugando con Movimiento Ciudadano. De ahí que todo es una farsa, ¿no? Ahí vamos a llegarle. Y lo que debemos hacer, pues, es actuar en consecuencia de esta farsa, ¿no? O sea, en contra de esta farsa y tratar de buscar, pues, darle un voto realmente a la real oposición como ciudadanos, si es que nos convence. Y si no, pues, resignarnos a tener un gobierno en el que detrás del mismo van a tomarse las decisiones más importantes y que van a ir en contra del interés público en general. Jorge. Pues yo creo que estamos viviendo momentos definitorios, no solamente para Quintana Roo, sino para el país. Y la importancia de esta elección de Quintana Roo en lo particular es que aquí no solamente están disputándose el poder Morena y sus aliados, con el Verde impresentable, con Fuerza por México impresentable, con el PT impresentable, sino que también, por otro lado, el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano. No solamente estamos viendo la disputa por el poder, estamos también, y lo estamos viendo de manera sangrienta, la disputa por el poder de las mafias. Por la plaza. Que están también ellos en esta disputa por bien quién se apodera de mayor territorio. Es una lucha territorial esta. Entonces son dos
disputas aparejadas. La disputa de las mafias y la disputa del poder por varios políticos, por varios partidos infiltrados o al servicio, no sé, de las mafias también. Bueno, pues no me queda sino agradecerle a usted el favor de su atención y bueno, todavía tenemos un par de semanas para seguir insistiendo en la necesidad de analizar muy bien cuál es el estado que queremos, hacia dónde vamos. Y bueno, pues aquí no es Morena, no se deje usted engañar, es el Verde, el partido dominante. Muchísimas gracias, Hugo Trejo, muchas gracias. Jorge González, muchas gracias. Muy amable. Lili es una gran mamá, así es. Bueno, Jorge. Que también fue una gran hija, pero por eso yo no protego. Bueno, algunos pensarán que sí, que sigo siendo hija. No es una cuestión del pasado, sino del presente, y espero seguirlo siendo en el futuro. Y pues, si me permites la petición, a ver si para Navidad, que es una fecha más cercana a mi cumpleaños, regálame un burrito, ¿no? La plancha ya me la has tirado desde que te conozco. Gracias. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Que disfrutes este día. Gracias.